Y bueno, vamos a resolver si es verdad que me dice relacionar cada enunciado con la proporción que le corresponde y me dan estos enunciados y estas proporciones. Antes de empezar a resolver este ejercicio hay que recordar dos definiciones bastante importantes. La primera definición es la de proporción. Una proporción es una igualdad entre dos razones. La segunda definición es la de razón. Una razón es el cociente entre dos cantidades. Entonces, si nosotros leemos los enunciados, vamos a poder relacionarlo con la proporción que le corresponde. Pero al leer los enunciados nos podemos dar cuenta que en el enunciado número 2, de hecho, no es el enunciado de una proporción. ¿Por qué? Porque esto es, de hecho, el enunciado de una razón. Una vez más, insisto y repito, una razón es el cociente entre dos cantidades. Recordemos que una razón se puede escribir como A es a B, que también se puede notar como A es a B y se puede escribir como el cociente de esas dos cantidades, A entre B. Entonces, si nosotros visualizamos los incisos, podemos darnos cuenta que el único inciso que posee un cociente entre dos cantidades es el inciso A, por lo que el enunciado 2 es el enunciado de una razón y se relaciona con el inciso A. Perfecto, ahora sí, vamos a relacionar los demás enunciados. Pero antes de empezar a relacionar los demás enunciados, hay que reducir las fracciones lo más que se pueda. Voy a reducir todas las fracciones lo más que pueda por ambos lados. Entonces, vamos a empezar con el inciso B. El inciso B podemos darnos cuenta que de hecho esta fracción no se puede reducir ni por la izquierda ni por la derecha. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 3 en el numerador, 3 es un número primo, 4 es un número que se puede separar en sus factores como 2 por 2, pero al no tener un 2 en el numerador no va a haber nada con que reducirse, por lo que la fracción se va a quedar exactamente igual. Pasa lo mismo con 7 sextos, 7 es un número primo y 6 se puede separar como 3 por 2. Entonces el inciso B no se puede reducir. Vámonos al inciso C. El inciso C me dice 2 novenos igual a 4 entre 18. Vamos a decir que esto es equivalente a... La fracción de la izquierda ya no se puede reducir, ¿no? Se queda como 2 novenos y ya está. Ya no se puede reducir, pero la fracción de la derecha sí se puede reducir. Si nosotros escribimos el 4 como 2 por 2 entre, el 18 lo escribimos como 9 por 2, vamos a darnos cuenta que podemos quitar un 2, ¿verdad? Tanto del numerador como del denominador. Entonces, al cancelar este 2 con este 2, voy a tener lo siguiente. Serían 2 entre 9 igual a 2 entre 9. Perfecto, sabroso y delicioso. Ahora, vamos a reducir la fracción del inciso D. ¿Cómo me quedarían reducidas las fracciones del inciso D? A ver, vamos a visualizar. Primero voy a reescribirla tal cual está, Voy a poner entonces 180 entre 120 igual a 50 entre 75. Perfecto, ahora sí, vamos a empezar a reducirla. Podemos darnos cuenta que en la fracción de la izquierda yo puedo cancelar un 0 con un 0, por lo que únicamente tendría 18 sobre 12, ¿sí o no? Y esto va a ser igual a... El 50 entre 75 también se puede reducir. ¿Cómo? Escribiendo 50 como 25 por 2 entre el 75 como 25 por 3. Perfecto. Entonces vamos a decir que esto es equivalente a... Vamos a ver qué más se puede reducir. El 18 yo lo puedo escribir como 6 por 3 entre el 12 lo puedo escribir como 6 por 2. Perfecto. Y esto va a ser igual a un 25 con un 25 se cancelan y únicamente tendríamos 2 tercios. Por último, vamos a decir que esto es equivalente a, al cancelar los 6 voy a tener únicamente 3 medios igualado a 2 tercios. Perfecto. Y ya esta es la fracción reducida del inciso D. Entonces, ahora sí que ya redujimos las fracciones lo más que pudimos, vamos a empezar a leer los enunciados y de esta manera relacionarlos con la proporción que le corresponde. Vamos a empezar con el enunciado número 1 que me dice proporción directa. ¿Qué es una proporción directa? Una proporción directa me dice que cuando yo poseo una magnitud y a esta magnitud la multiplico o la divido por una cantidad, el resultado va a ser esa misma magnitud multiplicada o dividida por esa misma cantidad. En pocas palabras, una proporción directa es aquella que cumple con la equivalencia tanto en numerador como en denominador. Podemos darnos cuenta que de hecho la proporción directa es el inciso C. ¿Por qué? Porque cumplió con la equivalencia tanto en numerador como en denominador. Entonces, el enunciado 1 va con el inciso C. Perfecto. Ahora,
Vamos con la proporción inversa. ¿Qué me dice la proporción inversa? Una proporción inversa me dice, cuando yo poseo una magnitud y a esta la multiplico por una cantidad, el resultado va a ser esa magnitud, pero dividiendo entre esa cantidad. Entonces, la proporción inversa me dice, en pocas palabras, que el resultado va a ser la equivalencia de el numerador de una fracción igual al denominador de la otra fracción. Entonces, podemos darnos cuenta que el inciso D es aquella que cumple con la definición. ¿Por qué? Porque tenemos 3 medios igual a 2 tercios. El 3 está acá arriba, el 3 está acá abajo, el 2 está acá abajo, el 2 está acá arriba. Por lo que la proporción inversa es el inciso D. Y por último, la proporción falsa es aquella que no cumple ni con la directa ni con la inversa. Es decir, no es equivalente en absolutamente nada. Eso es el inciso B. Podemos darnos cuenta fácilmente que 3 no es igual a 7, 3 no es igual a 6 tampoco, 4 no es igual a 7, no, de ninguna manera. No. Entonces, el inciso B es la proporción falsa. Así que vamos a decir que la respuesta de este problema sería 1C, 2A, 3D y por último 4B. Y este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver esa pregunta que me dice transformar la oración al lenguaje algebraico y me da esta oración que tenemos aquí. Bueno, primero que nada, si ya se dieron cuenta, sí, estoy regrabando el video. ¿Por qué? Porque en el video anterior omití una palabra del enunciado. De hecho, yo dije que tenía problemas porque no tuviera esa palabra, cuando realmente el pendejo fui yo por no saber copiar el enunciado. Esa palabra era entero. Yo puse en el video anterior la división de un número entre su sucesor, cuando realmente el enunciado es la división de un número entero entre su sucesor. Una vez más, insisto y repito, el que no copió bien el enunciado fui yo. Entonces, vamos a resolver este ejercicio que me dice transformar la oración al lenguaje algebraico y me da esta oración que tenemos aquí. Primero que nada, hay que recordar que en el lenguaje algebraico nosotros vamos a representar un número mediante cualquier símbolo conocido como variable o incógnita. Generalmente siempre utilizamos las letras del abecedario y más comúnmente utilizamos las letras X, Y y Z, por lo que voy a utilizar dichas variables para poder representar este enunciado. Me dice, la división de un número entero entre su sucesor. No me están diciendo qué número es, me están diciendo que es un número entero, el que sea. Por lo que yo puedo utilizar una variable cualquiera, la que yo quiera, para representar ese número. En este caso voy a utilizar la variable X. Una vez más, insisto y repito, pueden utilizar cualquier letra que ustedes quieran o cualquier símbolo que ustedes quieran, aunque X, Y y Z siempre son las variables más comunes, pero eso no quiere decir que sean las únicas que puedo utilizar. Entonces me dice la división de un número entero entre su sucesor. Eso quiere decir que voy a tener este número entre el sucesor de este número. Pero ¿cuál es el sucesor de este número entero? Bueno, supongamos que yo tengo el número entero 3. ¿Cuál es el sucesor del número entero 3? Sería 4. ¿Y cuál es el sucesor de 4? Sería 5. ¿Cuál es el sucesor de 5? Sería 6. ¿Cuál es el sucesor de 6? Serían 7. Por lo que el número sucesor es el número siguiente. Así que la única manera para poder representar el número sucesor sería ese mismo número más 1, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, yo estoy sumando 3 más 1 son 4, 4 más 1 son 5, 6 más 1 son 7 y así sucesivamente. Entonces, la representación de la división de un número entero entre su sucesor sería X entre X más 1. Y este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver esta pregunta que me dice encontrar dos números tales que el doble de su suma sea igual al triple de su diferencia más 8. Además, su semisuma debe ser igual a su diferencia más 1. Bueno, primero que nada tenemos otro problema de planteamiento de ecuaciones a través del enunciado, por lo que tenemos que hacer es empezar a fragmentar el enunciado para poder ir escribiendo cada una de las ecuaciones correspondientes. Así que es lo primero que vamos a hacer. Primero me dice encontrar dos números tales que, o sea, dos números cualquiera que puedo representar con las variables que quiera. En este caso yo voy a utilizar las variables A y B, pero recuerden e insisto, pueden utilizar la variable que ustedes quieran. Yo voy a utilizar A y B simplemente porque sí, ¿no? Entonces me dice encontrar dos números tales que el doble de su suma sea igual al triple de su diferencia más 8. El doble de su suma, o sea, esos dos números sumados, A más B, pero el doble de su suma, ahí está, el doble de su suma sea igual al triple
al triple de su diferencia. Recordemos que la diferencia es la resta más 8. Ahí está, perfecto. Ya planteamos la primera ecuación. Me dice encontrar dos números tales que el doble de su suma sea igual al triple de su diferencia más 8. Ahí está. Después me dice, además, su semisuma, recordemos que una semisuma son dos números sumados entre 2. Me dice, además, su semisuma, o sea, A más B entre 2, debe ser igual a su diferencia más 1. A su diferencia más 1. Perfecto. Y ya tenemos las dos ecuaciones planteadas a través del enunciado. Lo único que tenemos que hacer es resolver ese sistema de ecuaciones de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces vamos a reducir primero las dos ecuaciones lo más que podamos. Primero voy a reducir esta ecuación, la ecuación número 1, y decimos que para reducirla primero multiplico el 2 por A, el 2 por B, el 3 por A y el 3 por el menos B. Así que es lo primero que vamos a hacer. Decimos 2 por A serían 2A, más 2 por B serían 2B. Esto va a ser igual a 3 por A serían 3A, más por menos es menos, 3 por B serían 3B más 8. Perfecto. Vamos a seguir reduciendo esto. Vamos a pasar todas aquellas incógnitas de un lado y todos los términos independientes del otro lado. Voy a dejar todas las incógnitas del lado izquierdo. Entonces tendría 2A más 2b, que son lo que ya estaban de este lado. Ahora este 3a que está sumando lo paso restando, menos 3a, menos 3b que está restando lo paso sumando, más 3b va a ser igual a 8. El término independiente que ya estaba de ese lado y que ya no toco. Reduzco los términos semejantes, decimos 2a menos 3a serían menos a, más 2b más 3b serían más 5b igual a 8. Esta ecuación ya quedó reducida lo más que se pudo. Ahora vamos a reducir la ecuación número 2. Me dice a más b entre 2 igual a menos b más 1. A ver, para poder reducir esta ecuación, lo que voy a hacer, bueno, primero la voy a reescribir toda, ¿no? Serían a más b entre 2 igual a menos b más 1. Ahora sí, lo primero que voy a hacer es este 2 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando a todo lo del otro lado. Todo, todo lo del otro lado. Entonces tendría a más b igual a 2, que va a multiplicar a menos b más 1. Distribuyo. Esto me va a quedar como a más b igual a 2 por a, 2 por menos b y 2 por 1. 2 por a serían 2a, más por menos es menos, 2 por b serían 2b, más por más es más y 2 por 1 serían 2. Una vez más, paso todo aquello que tenga incógnita del lado izquierdo y todos los términos independientes del lado derecho. Entonces voy a tener a más b, que ya estaban de este lado y que ya no toco. 2a que está sumando lo paso restando, menos 2a. Menos 2b que está restando lo paso sumando, más 2b igual a 2. Reduzco términos semejantes y tendría a menos 2a serían menos a, más b más 2b serían más 3b igual a 2. Perfecto. Y ya tenemos, ahora sí, nuestras dos ecuaciones lo más reducido que se pueda. Ahora, esto es un sistema de ecuaciones de 2 por 2 que yo puedo resolver mediante cualquier método que conozco de ecuaciones de 2 por 2. El que yo quiera. Puedo hacerlo por Cramer, puedo hacerlo por Gauss-Jordan, por igualación, por sustitución, por reducción, el que yo quiera. Como ya vimos muchos métodos de resolución de ecuaciones de 2 por 2, lo voy a hacer únicamente por el método de reducción, que para mí es el más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reescribir las dos ecuaciones y tendría menos a más 5b igual a 8. Después tendría menos a más 3b igual a 2. ¿Qué tengo que hacer en este método? Lo que tengo que hacer es ver las dos ecuaciones como una suma de polinomios y al reducir los términos semejantes, alguna de las dos variables tienen que desaparecer. Si al reducir ninguna de las dos variables desaparece, entonces yo puedo multiplicar una o las dos ecuaciones por una cantidad tal que al reducirse se convierta en 0 alguna de las dos variables. Entonces, primero vamos a reducir para comprobar que si alguna se desaparece ya de ahorita, ¿no? Decimos menos a serían menos 2a, más 5b más 3b serían más 8b, igual a 8 más 2 serían 10. No se desapareció ninguna de las dos variables, no se desapareció ni a ni b, por lo que ahora lo que tengo que hacer es multiplicar una o las dos ecuaciones por un número tal que al reducir las cantidades, alguna de las dos variables se desaparezca. En este caso, a ver,
La variable más fácil de desaparecer en este sistema de ecuaciones es la a. ¿Por qué? Porque si yo reduzco menos a más una a, se convierten en 0 automáticamente. Por lo que para poder transformar una de las ecuaciones, la que yo quiera, solo tengo que multiplicar por un menos 1. Una vez más, insisto, la que yo quiera. ¿Por qué? Porque estoy cancelando la variable a. Entonces voy a multiplicar la primera ecuación por un menos 1. Decimos que al multiplicar me va a quedar como menos a por menos 1, menos por menos es más. A por 1 serían a. Más por menos es menos, 5b por 1 serían 5b, igual a 8 por menos 1, más por menos es menos, 8 por 1 son 8, perfecto. Y la otra ecuación no la toqué, no la alteré, serían menos a más 3b igual a 2, perfecto. Ahora sí, volvemos a verlo como una reducción de términos semejantes o una suma de polinomios. Decimos más a menos a se hacen 0, menos 5b más 3b serían menos 2b igual a. Menos 8 más 2 serían menos 6, ¿sí o no? Por último, dejamos la variable b completamente sola, es decir, la despejamos. El menos 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y digo que b es igual a menos 6 entre menos 2. Esto va a ser igual a menos entre menos es más, 6 entre 2 serían 3. Perfecto, ya tengo el valor de la variable b. Ahora, para poder encontrar el valor de la variable a, tengo que sustituir b igual a 3 en cualquiera de las dos ecuaciones o en las que se modifique, en la que yo quiera, ¿no? En las dos primeras ecuaciones o en las modificadas, ¿no? En la que yo quiera. Entonces sustituyo b igual a 3 en la primera ecuación. Tendría menos a más 5 por 3, porque b vale 3 igual a 8. Esto me quedaría como menos a más 5 por 3 serían 15 igual a 8. Por último, despejamos la a. Primero este 15 que está sumando lo paso restando. Menos a es igual a 8 menos 15. Menos a va a ser igual a 8 menos 15 serían menos 7. Por último, tenemos que dejar la variable completamente sola y positiva. Este menos 1 que está multiplicando, aunque no se vea el 1, ahí está, lo paso dividiendo. Voy a tener entonces que a va a ser igual a menos 7 entre menos 1. Y por último, a va a ser igual a menos entre menos es más, 7 entre 1 serían 7. Y el resultado de este problema serían a igual a 7 y b igual a 3. Una vez más, insisto y repito, pueden utilizar ustedes las variables que quieran. Pueden utilizar x y y, m, n, u, v, lo que ustedes quieran, pero eso sí, debe de dar a igual a 7, b igual a 3 o las variables que hayan utilizado como 7 y 3. Entonces, esto es obviamente sabiendo hacer las cosas, pero una vez más, repito e insisto, si queremos hacerlo por el método idiota, simplemente vamos a agarrar los incisos de la pregunta, ¿verdad? Vamos a agarrar los incisos de la pregunta. Entonces tenemos como inciso A, menos 7,3, como inciso B, menos 7, menos 3, como inciso C, 7,3 y como inciso D, 7, menos 3. Perfecto. Entonces, supongamos que esto nunca pasó, ¿no? Nunca ocurrió. Esto nunca pasó, nunca ocurrió. Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues lo único que tenemos que hacer es pasar del enunciado a las ecuaciones. Supongamos que ya lo leímos y ya pasamos a las ecuaciones, que por cierto, este proceso ya lo hicimos. Lo único que vamos a hacer es sustituir menos 7 y 3 dentro de nuestras ecuaciones, donde nosotros podemos poner a si queremos a toda esta columna y b si queremos a toda esta columna o al revés. A fin de cuentas les va a dar lo mismo. Entonces, vamos a empezar a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, la que yo quiera. Voy a sustituir en la segunda por simplicidad. Vamos a tener a igual a menos 7 más b, que serían 3. Estoy agarrando el inciso a. Esto va a estar dividiendo a 2 y esto debe de ser igual a menos 7 menos 3 más 1. Al reducir me quedaría como menos 7 más 3 es menos 4. Entre 2 serían menos 2, ¿sí o no? Esto va a ser igual a menos 7 menos 3 son menos 10 más 1 serían menos 9. Esto no es igual, por lo que el inciso A no es. Ahora, vamos al inciso B. En el inciso B voy a tener entonces lo siguiente. Serían menos 7 de A menos 3 de B entre 2 igual a menos 7 de A menos, el menos que ya está aquí,
menos 3 de b más 1. Esto me va a quedar como menos 7 menos 3 serían menos 10 entre 2 igual a menos 7 menos por menos más 3 más 1. Esto me va a quedar como menos 10 entre 2 serían menos 5 y esto debe de ser igual a menos 5. Pero si nos damos cuenta, menos 7 más 3 son menos 4 más 1 serían menos 3, por lo que esto no cumple con la igualdad. Entonces, el inciso B tampoco es. Vamos a sustituir el inciso C. Bueno, el inciso C no lo sustituimos porque es la respuesta. Vamos a sustituir el inciso D. Tenemos el inciso D sustituyéndolo en la segunda ecuación y me quedarían como 7 menos 3 entre 2 igual a 7 menos, el menos que ya estaba acá, menos 3 más 1. 7 menos 3 serían 4 entre 2 igual a 7 más 3 más 1. Esto me va a quedar como 4 entre 2 serían 2 igual a 7 más 3 son 10 más 1 serían 11. Esto no es igual, por lo que esta tampoco es la respuesta. Ah, pendejo, la respuesta tampoco es esta. Ya sabemos que la respuesta es el inciso C, así que vamos a sustituirlo simplemente porque sí, ¿no? Entonces sustituimos en la segunda ecuación y tendríamos 7 más 3 entre 2 igual a 7 menos 3 más 1. 7 más 3 son 10, entre 2 serían 5, igual a 7 menos 3 son 4 más 1 serían 5. Esto cumple con la igualdad, por lo que el inciso C es la respuesta de este problema. Pero de todos modos ya lo habíamos sacado, ya lo habíamos comprobado. Y bueno, de esta manera nosotros resolvemos este ejercicio.